Muy bien. Muy bien. Entonces decía de que para intercambiar la información en dos posiciones de memoria, nombre de fantasía que di al dato 1, lo que sea, el tipo de dato que sea el dato 1, y acá tenemos dato 2, lo que quiero hacer yo es pasar el dato 1 a la posición de memoria que ocupa el dato 2 y el dato 2 a la posición de memoria que ocupa el dato 1. O sea, intercambiar como dicen las flechitas. Si yo escribo la operatoria, o sea, si yo escribo, digamos así, el álgebra de lo que dice el dibujo, tendría que poner dato 1 igual dato 2. Ahora, el dato 2, como todos sabemos, pasa al dato 1. ¿Qué pasó con el dato 1? Se perdió, se destruyó, porque la memoria electrónica es destructiva. Entonces lo anotamos por aquí, así como está, se pierde, ¿no es cierto? Se pierde el dato 1. Dato 1. Entonces, tenemos, como dice allí, deberemos apelar al uso de otra posición del mismo tipo. Si los datos, esto forma parte de un vector, quiere decir que si son enteros, todos valores o datos son enteros o flotantes o de tipo char. Entonces vamos a la segunda pizarrita, yo ya preparé el dibujito, sería una cosa así. Esta es la RAM, Random Access Memory, y como dije antes, a título de la explicación, acá tenemos dato 1 del tipo que sea, dato 2, y acá vamos a tener una posición dentro de la memoria RAM que llamaremos auxiliar o como le guste a cada uno, porque los nombres son de fantasías. Entonces, para poder pasar el dato 1 arriba, que se llama eso burbujeo, y luego el dato 2, en donde está el dato 1, perdón, a donde está el dato 2, o sea, es hacer esa movida, burbujeo hacia abajo, necesitamos un auxiliar. Entonces fíjese cómo se mueve. El dato 1 se posiciona en el auxiliar. Entonces, esto lo llamamos, a fines de la explicación, un primer movimiento, y acá voy a escribir operatoria algebraica, por darle un título pomposo, y voy a decir entonces, así, auxiliar va a ser igual a dato 1. Dato 1. Esta sería la ecuación 1. Luego, ¿qué hago? Paso el contenido del dato 2 a la posición del dato 1. Esto sería la movida 2 o movimiento número 2, que algebraicamente se escribe dato 1 igual a dato 2. Dato 1 igual a dato 2. Fíjese que el dato 2 mató al dato 1, pero el dato 1 sigue viviendo en auxiliar. Todos del mismo tipo. Si son enteros, todos son enteros. Flotantes, todos son flotantes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, hasta ahí que tengo. El dato 2 burbujeó a la posición del dato 1. Posición, Los datos siguen existiendo en la memoria. En la posición es lo que intercambio. Y por último, tengo que ubicar el dato 1 en donde estaba el dato 2. Entonces vamos a hacer el dibujito, así se entiende clarito. Lo paso ahí. Este sería el movimiento número 3, que algebraicamente lo escribimos así. Dato 2 igual entonces a auxiliar.
dato 2 igual al auxiliar. Bueno, muy bien, con esta movida, entonces hemos logrado intercambiar el contenido de esas posiciones. No se perdió nada, auxiliar quedó en el valor que quedó y hemos burbujeado el dato 2 a la posición donde estaba el dato 1 y el dato 1 burbujeó hacia abajo donde estaba el dato 2. Bueno, vamos a hacer en colores, ya que disponemos de esto, en cómo quedó luego de la operatoria, perdón, luego de la operatoria quedó aquí el dato 1, aquí el dato 2, sea cual fuere, y por supuesto el auxiliar sigue siendo auxiliar, y ahí metí la pata. Porque no intercambié nada que estoy haciendo, no intercambié nada. Dato 2, dato 1. Entonces, el dato 2 pasó arriba y el dato 1 quedó abajo. O sea, que burbujeó el dato 2 a esta posición de memoria. El dato sigue siendo el mismo, ¿eh? Si es entero, flotante, lo que sea, sigue siendo el mismo. Y el dato 1 sigue siendo el mismo, pero cambia su posición. ¿Ven? Esto se llama burbujeo. Burbujeo de datos. Después le vamos a dar el nombre coqueto donde lo van a encontrar en todos lados. Libros, la red, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué explico esto? Porque lo que vamos a intentar hacer es ordenar un vector. El ordenamiento puede ser de mayor a menor o de menor a mayor. Y acá hay un comentario. Habiendo entendido el procedimiento anterior, que es un intercambio, ahora podemos emplear esta técnica para escribir el algoritmo de ordenamiento de vectores según una magnitud numérica que para empezar nos servirá. Eso de magnitud numérica que para empezar nos servirá significa que voy a dar números para que le quede clarito, números enteros y un vector cortito. Entonces, a ver, volvemos al negro, lo tenemos por aquí. Entonces el dibujito sería una cosa así, esto sería de menor a mayor. Y por el contrario el otro es así, ¿verdad? De mayor a menor. El algoritmo es válido para las dos cosas. Entonces veamos cómo es el algoritmo. Entonces veamos cómo es el algoritmo. Algoritmo. Bueno, vamos a suponer que tenemos, a ver, sobre este rincón, un vector. Como dije, voy a apelar a valores sencillos, enteros. Vamos a suponer que tenemos 8, 3, 5, 1, 7. Bueno, usted ya sabe, esta es la posición 1, esta es la posición 2, esta es la posición 3, esta es la 4, cortito, porque si no, si sigo agregando valores, estamos hasta la noche. Ese es un vector a título de ejemplo. Entonces, ahora yo voy a escribir un algoritmo que me posibilite este resultado, que también lo voy a hacer en color para que quede clarísimo. Entonces, el resultado después del proceso sería, a ver, en la posición 1 el 1, en la posición 2 el 3, en la posición 3 el 5, si no me equivoco, y después tenemos el 7 y el 8. Estoy ordenando el vector de valores enteros, que es válido para flotantes y cadena de caracteres que se convierten a números con otras funciones, lo estoy ordenando. En este caso elegí de menor a mayor. Después, si da vuelta el símbolo relacional, es de mayor a menor, eso es lo de menos. Entonces vamos a ver qué pasa. Voy a dibujar una cosita por acá, un pedacito de algoritmo para arrancar, así se entiende de adentro hacia afuera. Es una explicación de adentro hacia afuera. Entonces fíjese lo que hago.
Si acá pongo como argumento B sub J, J es una controladora de un for que ahora voy a poner, es mayor que B sub J más 1, verdadero, falso. Entonces usted viene por aquí, mira aquí, si J, no me olvidé del for, lo ponemos, for J igual a 1, punto y coma hasta J. Acá voy a poner, atención, una constante que es 5. Después la voy a eliminar el 5. El 5 es a fines de la explicación ahora. Pero después voy a poner n, porque si no me sirve para 5 nada más. Y pongo, fíjese, 5 mayor, no pongo el igual, porque al último elemento lo alcanzo por acá, ¿ve? J más 1. Entonces, si J no llega a 5, no me preocupa, porque acá puse J más 1, y cuando J vale 4, J más 1 vale 5. Entonces alcancé al quinto elemento. Al quinto elemento, ahí lo tenemos, Bruce Willis con el quinto elemento. Bueno, listo. Si B sub 1, vamos a suponer que J arranca en 1. Arranca en 1, suponer no. En la primera vuelta J vale 1. 1 es mayor a 1 más 1, o sea, 2. 1, su contenido es mayor al contenido de la posición 2, dicho numéricamente. 8 es mayor a 3 y sí, sí. Entonces vamos a poner acá, para que quede clarito, la primera vuelta, o sea, la primera vuelta. Este es el J, ¿cierto? En la primera vuelta, 1 es mayor a 2, la posición 1 que contiene a 8 es mayor a lo que contiene la posición 2, y sí, porque 8 es mayor a 3. Entonces tengo que hacer este álgebra, este intercambio, para que 1 pase arriba y el 8 pase abajo, porque yo lo que quiero es este tipo de ordenamiento, ¿ven? 1, 3, 5, o sea, de menor a mayor. Entonces lo escribo como lo vimos recién, auxiliar es igual a B sub J, vamos a hacer el intercambio, B sub J es igual a B sub J más 1, ¿no es cierto? Y B sub J más 1 es igual al auxiliar. Esto hay que acordárselo de alguna manera. Cuando se ejecutó el intercambio, que ya estoy por acá abajo, listo para pegar la vuelta, ¿qué pasó? Esa álgebra pasa el 3 arriba y el 8 pasa abajo. El 5 no se tocó, el 1 no se tocó y el 7 no se tocó. Ven que el álgebra es exactamente igual a la que expliqué acá. Si usted quiere, vamos a ponerle algo. Si es muy complicado, no me lo acuerdo. Bueno, traten de acordarse al menos esto. Este va con este va con este y este va con este. Bueno, es exactamente lo mismo. En cambio de datos pongo B sub J, ¿no es cierto? Porque es un vector. Bueno, volvemos al negro, ponemos aquí. Ahora J pasa a 2. Vamos a escribirlo así. J pasa a 2. Entonces J pasa a 2. Si J pasa a 2, comparará 2 contra 3. Pero del último vector, no del vector de origen u original. ¿Tá? No del vector original, sino del último actualizado. Quiere decir con esto que numéricamente, para que quede claro, va a comparar el contenido de la posición 2, que quedó con el valor 8, y el contenido de la posición 3, que tiene el valor 5. Como 8 es mayor a 5, o sea, la posición 2 es mayor a la posición 3, sale por verdadero y 5 burbujea arriba y 8 burbujea abajo. El resto no pasa nada por ahora. Y queda así, 3, 5, 8, 1, 7. Bueno, muy bien. Todavía no terminó el for. Vamos a hacer en otro color.
esto, y ahora J vale 3. ¿Está bien? Entonces, con J igual 3, toma el contenido de la posición 3, que actualizado es 8, y 3, acá, mire acá, 3 más 1, 4, y toma el contenido de la posición 4. Entonces dice, numéricamente hablando, 8 es mayor a 1, 8 mayor a 1, sí es verdadero, y se produce el intercambio. Entonces el 1 burbujea acá, el 8 burbujea para allá, y el 7 todavía no se tocó, el 5 y el 3 no se han tocado por el valor de J. A ver, otro color que puede ser este, está muy bien, espectacular. Ahora J vale 4, entonces 4 más J más, y J más 1, 5. Entonces compara 4 con 5. J ya está en 4, quiere decir que ya no es, ya me voy del for. Entonces, fíjese, 4 y 5. El contenido de la posición 4 es 8. El contenido de la posición 5, porque es 4 más 1, J más 1, J en 4, J más 1, 4 más 1, 5, ¿cierto? Entonces, el 8 pasa abajo, el 7 pasa arriba, el 1, el 5 y el 3 no se han tocado. Entonces, lo vamos a hacer así. Quedó listo la primera tanda, porque ya J terminó. Entonces vamos a hacer algunas observaciones. En otro color. Y vamos a poner así. En la primera ejecución, si miramos esto, acá tenemos 3, 5, 1, 7 y 8. Lo que queremos es 1, 3, 5, 7 y 8, de menor a mayor. En la primera ejecución del for, ahí, vamos a corregir así no queda mal, se me fue el marcador. Muy bien. Bien, en la primera ejecución del for, aún no está ordenado. No está ordenado, pero te voy a poner en rojo para que te llame la atención. Pero sí el último elemento. Pero sí el último elemento. Fíjese el 8 donde quedó. Fíjese el 8 donde quedó. El 8 ya quedó ordenado, ¿ves? Acuérdese porque después lo retomamos esto. En la primera ejecución del for aún no está ordenado el vector, porque quedó así. Este algoritmo, cuando usted lo ejecuta con este ejemplo, cuando J ya cumplió su objetivo, le dejó el vector con estos valores. El contenido del vector quedó con estos valores. Entonces usted dice, bueno, pero todavía no está ordenado. Pero al menos lo que me quedó ordenado es el último elemento, que es este que está ahí. Entonces, si yo vuelvo a repetir el for, vamos a poner así, vamos a poner así. Si yo vuelvo, esto como siempre, esto es siempre así, ¿cierto? Por supuesto que falta completar para que quede ordenado, ¿no es cierto? Si esto lo ejecutamos una sola vez, va a quedar así. Se ejecutó J una sola vez. La primera ejecución del for. Entonces usted ya adivinó que si vuelvo a ejecutar el for, va a intercambiar, a ver, el 3 por el 5 no, va a intercambiar el 5 por el 1, estos dos ya no. Cuando pega la vuelta, va a intercambiar seguramente el 5 por el 7 no, el 1 ya quedó, y así.
Pero antes de repetir, si yo lo quiero ordenado, tendría que volver a escribir esto por acá abajo, volver a escribir esto y volver a escribir hasta lograr el contenido ordenado como indica acá en este costado la escritura roja, ¿no es cierto? Entonces tenemos que lograr automatizar esta secuencia, que se ejecute solita hasta obtener este resultado. Bueno, ¿cómo se ejecuta sola? Bueno, se ejecuta sola mediante un conjunto muy fácil de dos sentencias unidas en una. Entonces vamos a poner acá, se automatiza, con la función do while. Ahí dice do while. Por supuesto, la función do while tiene, bajo el punto de vista del diagrama de Chapin, este dibujo, do while. Entonces acá, fíjese lo siguiente, esto lo vamos a poner en otro color, así se acuerda algo. Se ejecuta al menos una vez. ¿Ve que no tiene condición arriba? Se evalúa la condición abajo. Una condición que va a surgir en el corazón de la función. Entonces se ejecuta al menos una vez. Se ejecuta al menos una vez. Luego evalúa la condición, luego queda la ejecución condicionada. Queda la ejecución, ahí dice ejecución condicionada. Condicionada. Acá es una condicionada. Bueno, entonces a ver cómo hacemos la automatización acá. Bueno, vamos a volver a dibujar. A ver. Vamos a hacer una línea así y vamos a hacer esto así. Vamos a hacer esto así, así, así. Vamos a hacer esto así. Vamos a hacer esto así y voy al rotulador y digo do. Y acá voy a poner, estoy redibujando esto, ¿no? Más grande, lógicamente, while. Entonces acá vamos a poner una condición. Y aquí voy a poner, así, mira. Voy a poner L igual 0. Entonces voy a poner for J igual a 1. Voy a poner otra vez el número 5 para seguir con esa constante. Después pongo N para que sirva para cualquier tamaño de vector. Entonces hago así y dibujo el corazón del burbujeo, que es siempre lo mismo, ¿no es cierto? B sub J mayor que B sub J más 1. Sale por verdadero, sale por falso, nunca hago nada. Si sale por verdadero, hago el intercambio, que son diagonales. Auxiliar igual a B sub J, B sub J igual a B sub J más 1. B sub J más 1 y B sub J más 1 igual a auxiliar. Esto es igual. Fíjese que L entró en 0. Si sale por verdadero, cambio el valor de L. Lo pongo en 1. Acá no hago nada, dije. Si lo pongo en 1, cuando se satisfizo el for por primera vez, pregunto, L igual 1. Si sale por falso, L quedó en 0, listo, se terminó el proceso, porque tiene que terminar, los procesos son convergentes, fin. Pero si salió por verdadero, ¿qué detecta que L de 0 pasó a 1? Y detecta que hubo un burbujeo o movimiento.
Si hubo un movimiento, L se hace 1. ¿Ve que amaneció en 0 acá? Si hubo un movimiento, L pasa a 1. Entonces, mientras que L vale 1, porque hubo un movimiento, insisto, repite. ¿Ve? Do plancha L en 0, lógicamente es una nueva vuelta y tenemos que detectar si hay o no movimiento, no lo podemos dejar anclado en 1. Entonces, L pasa a 0 y vuelve a recorrer, perdón, a ejecutar el for. Entonces, ¿se acuerdan que en la pizarra anterior decíamos, si volvemos a ejecutar esto acá abajo a mano, seguramente que el 1 se va a intercambiar con el 5. El 5 pasa abajo, el 1 pasa arriba, bla, 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 bla. Y si lo volvemos a escribir por tercera, y así sucesivamente. Acá porque tenemos 5 elementos, pues llegamos a tener 50.000 y estamos más o menos hasta el año 2050 dibujando. Entonces lo tenemos que automatizar. Eso para los que recién llegaron. ¿Cómo se automatiza esto? Lo abrazo con una combinación do-while. Do, que nunca vimos, la menciono hoy. Do-while, hacer mientras. Entonces fíjese que al principio no hay ninguna condición. Ninguna condición. Se ejecuta, ahí dice, se ejecuta al menos una vez. Entonces entra, ejecuta el for, trrr, si hubo algún movimiento, L se hace 1. Repite, esto burbujea, repite, plancha L en 0 para volver a ejecutar el for desde 1, ¿no es cierto? Y vuelve a ejecutarlo. A ver, ¿cómo dejamos el vector? 3, 5, 1, 7, 8. Entonces, había quedado 3, 5, 1, 7 y 8. Y acá pusimos, es en la primera ejecución del for. Bueno, ahora vamos a la segunda ejecución del for, porque como hubo movimiento, L me dio 1. Entonces, de nuevo, primera vuelta de la repetición. ¿Se entiende? Se vuelve a repetir. Entonces, 3 es mayor a 5, ¿ve? 3 no es mayor a 5, entonces queda tal cual. 3, 5, 1, 7, 8. ¿Estamos? Pi, 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 pi. J pasa a 2. Estos son los valores de J. J pasa a 2. Entonces compara 5 con 1. Evidentemente, la posición 2, ahí no la puse, pero bueno. La posición 2, su contenido es 5. 5 es mayor a 1, que es el contenido de la posición 3. Entonces este burbujea para arriba y este burbujea para abajo. Listo, no hace más nada, lo demás queda igual. 7, 8 y el 3 acá. Muy bien. Cuando J pasa a 3, compara el contenido de la 3 con el de J más 1, que está acá en el argumento del if. ¿Ve? J más 1. Compara 7 con 8. Evidentemente 7 no es mayor a 8 y esto queda ahí. 7, 8, 5, 1, 3. 4. Cuando J se va a 4, pero como si son 5 elementos, no importa. J llega hasta 4, pero acá tenemos 4 más 1, ¿ves? 4 más 1. Esta se ejecuta, por decirlo elegantemente, al Pepe, porque ya está esto ordenado. Fíjese, en la ejecución del for aún no queda ordenado, pero sí quedó ordenado el último elemento. Sí quedó ordenado el último elemento. Y en la segunda pasada del for queda ordenado el último y el anteúltimo, porque esto no se tocó, ¿ves? Todavía no está ordenado. 7, 8. Si todavía no está ordenado, el resultado de esto es, quedaron ordenados, quedaron en orden el último y anteúltimo. Punto y coma. Y acá L quedó planchado,
en 0, entonces no volvió a repetir. Como no volvió a repetir automáticamente, L quedó en 1. Como hubo una movida que fue acá hubo una movida, ¿ven? El 5 intercambió con el 1, hubo una movida, entonces L quedó en 1. Porque el resto, cuando usted comparó 5 con 7, 7 con 8, salió por falso. Entonces L quedó en 1, quedó clavado en 1. Entonces va a repetir, ¿cierto? Va a repetir. Porque L quedó en 1, el resto salió por falso. 5 mayor que 7, no, entonces sale por falso. 7 mayor que 8, no, entonces sale por falso. Quedaron en orden el último y el anteúltimo. Entonces vamos a mostrar cuál es el último y el anteúltimo. Quedaron el último y el anteúltimo. O sea, este ya quedó ordenado y este ya quedó ordenado. Fíjate que estoy dibujando una escalerita. Una escalerita. Este ya no me conviene procesarlo más porque quedó en orden. Este no me conviene procesarlo más porque quedó en orden. Y voy dibujando una escalerita. Ahora te muestro cómo se dibuja la escalerita en el álgebra. Pero vamos a repetir nuevamente el for con la última tanda de valores. No el original, la última tanda de valores. Bueno, entonces escribámoslo. Entonces, como L quedó en 1, se repite. Entonces vamos a poner acá. Como L quedó 1, repite. Entonces, ¿qué repite el último? Estaban 3, 1, 5, 7 y 8. Entonces, vamos de nuevo. A ver. J en la primera vuelta. Ahí me fui. En la primera vuelta. Acá. Primera vuelta de J. 3. J vale 1. 3. J más 1 es 2. 3 es mayor a 1. Sí. Entonces, tin, 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 tin. El 1 pasa arriba. El 3 pasa abajo. El resto no se toca. 5, 7, 8. Entonces ya quedó 1, 3, 5, 7, 8. ¿Qué era lo que queríamos? Vamos a la pizarra anterior. 1, 3, 5, 7 y 8. Entonces, ya quedó ordenado, ¿ves? Ya quedó ordenado. Pero como estoy adentro del for, y y L, que estaba planchado, que había quedado en 1, repite, pero al pegar la vuelta, L plancha en 0. Ahora, se hizo este movimiento acá, ¿ves? Entonces, salió por acá, L se hizo 1. Como usted ve, el vector ya quedó ordenado, 1, 3, 5, 7, 8, pero el for no lo puedo parar. Entonces, en la segunda vuelta va a quedar 1, ya quedó ordenado, 3, 5, 7, 8. Este programa se ejecuta más o menos en un picosegundo, pero cuando tenemos 50 millones de valores y ya ahí el tiempo empieza a pesar, ¿ves? Está trabajando la máquina al Pepe, inútilmente. 3, 5, 7 y 8. Entonces ya quedó ordenado. Se repitió una vez, 2 veces, 3 veces se ejecutó esto. Para que un vector de 5 elementos enteros quede ordenado de menor a mayor. Porque se me ocurrió decir, si usted da vuelta a este símbolo relacional, lo ordena al revés, de mayor a menor. Ahora, yo tengo que lograr no eliminar las ejecuciones, sino que el vector se acorte. Recuerda que le dije que a medida que se van ejecutando el for, por una vuelta del for queda ordenado el último. En la segunda ejecución del for, el anteúltimo. En la tercera ejecución del for, el antepenúltimo. Entonces a mí lo que me conviene es ir recortando el vector, lo voy a escribir en rojo, para que vaya más rápido. Si bien ejecuta el for sí o sí, porque no lo puedo parar, lo que a mí me conviene es pegar el corte por acá, pegar el corte por acá,
pegar el corte por acá y así sucesivamente. Hasta que, obligado, sí o sí, quede ordenado. Bueno, vamos a escribir finalmente, a pedido del público, cómo queda el algoritmo definitivo. El algoritmo definitivo de ordenamiento de vectores, el dibujo queda así. El dibujo queda así. Ahí. Esta línea ahora para borrar. Ah, aprendí esto. Voy a hacer así, voy a hacer así. Una línea previa que ahora te voy a explicar para qué me sirve. Voy a poner acá. Y voy a hacer así. Este es el algoritmo definitivo. Que si lo entendiste, entonces vas a escribir acá do. Uy, me quedó rojo. Vas a escribir do while. Atención, yo puse L. Vos podés poner lo que quieras, L igual 1. Acá L plancha. L plancha. Y acá vamos a hacer el for. For. Desde J igual 1. Atención que acá sí que cambió. Hasta J menor a el largo del vector menos 1. Pero 1 también es una constante. Entonces, no voy a poner menos 1. ¿Por qué no voy a poner menos 1? Porque en la primera vuelta es 1. Pero en la segunda vuelta dejo afuera 2. En la tercera vuelta dejo afuera 3. Entonces lo voy a poner variable. Listo. Entonces voy a poner variable y voy a poner n menos un factor de recorte que llamo r. N menos r. J más más. Entonces, por supuesto, R al principio de todo, por allá por el amanecer, vale 0. Pero cada vez que repite, pongo R más más. ¿Por qué? Por lo que recién dije. En la primera vuelta, deja fuera el último. R vale 1. En la segunda vuelta, deja el último y el anteúltimo queda ordenado. Entonces, R vale 2. ¿Ve? Se va cortando el vector. En la tercera vuelta, el antepenúltimo, el anteúltimo y el último quedan ordenados. Entonces, n vale 3. ¿Cómo hago crecer n? ¿Cómo hago crecer r, el factor de recorte? R más más. Entonces, si n, en el ejemplo anterior, valía 5, 5 menos 1, 4. Entonces, j llega a 3. 5 menos 2, 3. Entonces j llega a 2. Entonces va recortando el vector, por ende va muchísimo más ligero porque hay muchos elementos. ¿No es cierto? Entonces eso me lleva tiempo. Entonces, vamos a dibujar acá. Acá vamos a dibujar. Dibujemos. Esto lo hacemos así. Ting. Nada nuevo, ojo, nada nuevo. Lo que pasa es que lo redibujo porque voy a agregar tan solo un comentario más. Si sale por falso, por supuesto no hago nada. Entonces acá esto es así. Y acá esto es así. Entonces el vector sub j, siempre lo mismo. Mayor que el vector sub j más 1. ¿Ve? J más 1. Si yo ponía menor a 5 y eran 5 elementos, no importa, porque el quinto se alcanza con el j más 1. Bueno, listo. Entonces vamos a hacer así. Y acá vamos a hacer verdadero si hay una movida y falso si no hay ninguna movida. Ahora, te voy a explicar otra cosa para hacerlo una sola vez y no volverlo a redibujar. ¿Recuerdan un ejemplo de la clase donde decíamos tenemos un amigo que tiene código de artículo, ¿no es cierto? Y tenía asociado en la base de datos un stock, ¿recuerdan?
y después teníamos precio unitario. Entonces acá tenemos los bytes, pa. Entonces, por la razón que sea, no sé por cuál, pero por la razón que sea, yo quiero pasar este código de artículo abajo y este arriba. O sea, hacer un burbujeo, un ordenamiento, no importa por qué razón. Se le ocurrió a mi amigo hacerlo. ¿Qué pasa? Si yo desordeno código de artículo, stock tiene que seguir el mismo ritmo y precio unitario tiene que seguir el mismo ritmo, si no me va a quedar un disparate la base de datos. Si no me queda un disparate, me queda totalmente alocada la cantidad de datos, ¿no es cierto? Entonces, si yo pongo en el argumento del if código de artículo por la razón que sea y hago el burbujeo, estoy ordenando por código de artículo de menor a mayor o de mayor a menor, según quiera, pero tengo que arrastrar el resto de la base de datos. Y si estos son 15 vectores, tengo que arrastrar los 15 vectores, ¿no es cierto? Estos son n vectores que forman la base de datos. Cuando usted hizo la cola en una facultad, apellido, nombre, mail, celular, dirección, no sé cuántas cosas más le preguntaron, pues no estoy en eso, bla, 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 y van armando la base de datos suya. Entonces, vamos a poner esto. ¿Cómo es? Si acá yo pongo, yo puedo ordenar por código de artículo, en este ejemplo, puedo ordenar por código de artículo, de menor a mayor o de mayor a menor, puedo ordenar por stock, de menor a mayor y de mayor a menor, por precio unitario, de menor a mayor o de mayor a menor, pero tengo que hacer el arrastre. Entonces, a ver cómo es el arrastre. El arrastre sería, el código de artículo creo que era char, entonces vamos a poner auxiliar igual, ¿cómo lo llamé? Codar. Codar sub j, ¿no es cierto? Entonces codar sub j igual a codar sub j más 1 y codar sub j más 1 es igual a auxiliar. Bueno, ahí hizo el intercambio. Y ahora viene el arrastre. Entonces, a ver, stock es entero. Entonces vamos a poner, qué sé yo, auxiliar E de entero. Auxiliar E de entero sería stock sub j, stock sub j igual a stock sub j más 1. Lo mismo, siempre es igual. Y stock sub j más 1, ¿no es cierto? Igual a auxiliar. Ese auxiliar será de tipo entero. Miro y me falta el último intercambio. Precio unitario que sería flotante. Entonces, auxiliar flotante es igual a PU, precio unitario sub J, precio unitario sub J igual a precio unitario sub J más 1, ¿cierto? Y precio unitario sub J más 1 es igual a auxiliar flotante. Y en el caso de haberse dado una movida, L pasa a 1. Y ahí repite. Si usted tiene la base de datos con 3, usted puede elegir, bueno, voy a ordenar por stock, de menor a mayor. O voy a ordenar por precio, de menor a mayor. Vieron que a veces uno dice, quiero, a ver, dame algo similar a la paratropina. Bueno, fenómeno. Vale tanto. No, es mucho, tengo tanto en el bolsillo, lo que sea, que usted le responda. Dice, ¿algo más barato? Entonces, ¿qué hace el tipo? El farmacéutico. Y seguramente toca una tecla que le ordena de menor a mayor. Entonces te dice, mira, tengo la marca más barata del laboratorio fulano,
La que sigue de Mengano, este sale 200 pesos, el otro sale 250, el otro sale 350 y el original sale 500 mangos. ¿Qué lo ordenó? Por precio unitario. Por supuesto que además del precio unitario se movió el stock y el código de artículo. ¿Pero qué hizo ahí? Hizo un ranking por el mejor precio. ¿Estamos? No sé si alguno alguna vez navegó por lo que es esta tan nombrada empresa Mercado Libre, que a veces tiene filtro que dice yo quiero gastar entre, qué sé yo, 1.000 y 3.000 pesos, no sé, del artículo que está comprando. ¿Qué lo ordena? De menor a mayor. Es nada más ni nada menos que esto. Bueno, entonces, usted puede ordenar, insisto, según estos atributos o el atributo que quiera. Lo único que tiene que ocuparse es de hacer el trabajito de hacer el arrastre. Entonces, esta parte se llama arrastre. Y si hay 15 vectores, va a tener que escribir 45 sentencias. Por supuesto que hay maneras de resumir estas sentencias en otro tipo de variables que no se preocupen. No la vamos a ver, pero la menciono por si se te ocurre googlear algo, y con esto podés armar variables de tipo estructuras. Variables de tipo estructura. Struct. Llave por acá y llave por acá. Entonces con la estructura ya uno hace tan solo tres líneas nada más. Esto no lo vamos a ver, pero bueno, lo que quiero que entiendan hoy, que los vectores se pueden manipular. Entonces súper rápido recapitulamos porque ya la clase terminó, la parte teórica. Cuando queremos intercambiar datos necesitamos un auxiliar. Esta es el álgebra asociada para que si tenemos esto, logremos esto. El de abajo pasa arriba, el de arriba pasa abajo. Ahora voy a decir algo importante. Y aplicamos el for. Pero cuando se ejecuta una sola vez, solamente el último elemento queda ordenado. A lo mejor vos querías el último elemento y chao, listo, no ejecutas más. Si se ejecuta esto, queda el último elemento ordenado por única vez. Entonces, hay que tratar de repetir esto, pero no escribirlo, sino que se ejecute automáticamente. Por eso enseñamos la función do while, donde repite automáticamente si alguna vez salió por verdadero. Si sale por verdadero, L pasa a 1, es la condición del while. Si L fue a 1, burbujea y repite automáticamente. Mirá, para este ejemplo, que es súper fácil, porque son 3 elementos enteros, tuvo que repetir este algoritmo 3 veces. ¿Ves? La primera de acá, la segunda de este lado, y recién en la tercera queda 1, 3, 5, 7 y 8. Hemos descubierto que a cada ejecución completa del for van quedando ordenados los últimos elementos. Entonces, claro, queda ordenado el 7, el 8, el 5, el 3, y se va acortando el vector, un factor de recorte que pusimos por acá, que amanece allá arriba en 0, y si se repite, ¿ves? Recorta en 1. Vuelve a repetir, recortando. ¿Por qué? Porque los últimos van quedando ordenados. Y al recortar el vector o la base de datos, lógicamente logramos lo que todos queremos, que vaya más rápido el tema. Y acá, si tenemos una base de datos larga, bueno, va a haber que repetir el cruce tantas veces como información disponga. Sencillamente he nombrado que hay métodos más rápidos utilizando variables de tipo estructura, que no la vamos a ver. Bueno, yo doy por terminada la clase teórica de hoy. Son clases teóricas. Si usted quiere pasar esto al C, es lo mismo. Me lo manda y me sirve. Y bueno, nada más. Vamos a cortar la grabadora.